Oro negro, El fuente oro de negro, desarrollo y fuente de conflicto. desarrollo y conflicto. Introducción. El petróleo en sí es un recurso de gran complejidad e importancia en la actualidad. Este ha tenido una gran trascendencia en diversos aspectos de carácter mundial. Por lo tanto, abarcaremos una gran variedad de temas, tales como la importancia que se le atribuye, sus componentes, derivados, su origen, su historia, entre otros. El petróleo es una sustancia negra líquida viscosa formada por una mezcla de hidrocarburos hidrosolubles que se obtienen por la transformación de materia orgánica acumulada a diferentes profundidades de la Tierra. Esta materia orgánica procede de seres vivos, luego es transformada por bacterias y finalmente interviene la presión y el calor. Además, el petróleo posee cantidades de azufre, oxígeno, nitrógeno, entre otros. El petróleo es la principal fuente de energía en la actualidad, pero es un tipo de energía no renovable. Por ende, se agotará en un tiempo determinado. Como consecuencia del uso del petróleo, se producen emisiones de gases contaminantes como el dióxido de carbono, el ácido sulfúrico y el nítrico. Además, se suma la contaminación a partir del uso de sus derivados, ya que la combustión de estos productos produce efectos negativos en el ambiente y en nuestra salud. Historia y hechos relevantes. En la prehistoria fue conocido como asfalto de betún, el cual lo usaban para pegar ladrillos o para el calafateo de embarcaciones. La primera destilación del petróleo fue llevada a cabo durante el siglo XI por Al-Razi, en cuyo proceso obtenía queroseno y otros derivados para el uso médico y militar. En 1846, este sustituyó el aceite de ballena en su uso como combustible para lámparas. 13 años más tarde, Edwin Drake perforó el primer pozo de petróleo. En 1895 se crearon los primeros automóviles y se engendró un nuevo refinamiento para el petróleo, el cual es la gasolina. Entre los años 1957 y 1966 nos volvimos tan dependientes del petróleo que se consumió la misma cantidad que se consumía anteriormente a lo largo de un siglo. En la actualidad, los derivados del petróleo poseen diferentes aplicaciones. Derivados del petróleo y sus aplicaciones. Algunos derivados son gasolina y naftas. La gasolina es la principal fuente de energía que utilizan los vehículos de combustión interna en el planeta. Y el queroseno, que es un líquido transparente que se obtiene de la destilación del petróleo. Y este tiene múltiples utilidades. Algunas de estas son su uso como disolvente y su uso como combustible en la calefacción. Fue el óleo, que es uno de los combustibles más pesados. Es muy utilizado como combustible en plantas de energía eléctrica, en calderas, así como también en buques y embarcaciones marítimas. Benzina o éter de petróleo. Es una materia prima muy utilizada para la fabricación de ciertos disolventes y además como el diluyente para tintas, ceras, betún y productos industriales y o de limpieza. Gasóleos, mejor conocidos como gasoil o diésel. Estos son muy utilizados por camiones y el transporte público por su costo inferior al de la gasolina. Aceites, utilizados como lubricantes y grasas. El asfalto, que comúnmente conocemos por su presencia en el suelo de las calles, autopistas y cualquier tipo de estructura superficial de uso público. Aditivos, de uso frecuente en motores de automóviles y maquinaria industrial. Otra vía para que el petróleo y sus derivados lleguen a nuestra vida cotidiana radica en la petroquímica, que a grandes rasgos implica la conversión de estos hidrocarburos en productos químicos que luego serán utilizados como materias primas para fabricar los siguientes elementos. 1. Plásticos, con el cual se generan diversos objetos. 2. Telas sintéticas, que reemplazan en su uso la lana y el algodón. 3. Cauchos y látex. 4. Perfumes, tintes y cosméticos. 5. Lubricantes para motor. 6. Detergentes y pulguicidas, siendo en su principal elemento el alquil benceno. 7. Cera de limpieza y papel refinado. Como se evidencia, esta lista es enorme y no hace más que demostrarnos la importancia del petróleo y sus derivados en nuestras vidas, ya sea como fuente de energía o por su utilización como materia prima para la creación de sus derivados. Realidad nacional con respecto al petróleo. Nuestro país como tal no sobresale mucho en el ámbito de la producción del petróleo, ya que no es un país petrolero. Sin embargo, la empresa nacional de petróleo ENAP explota un yacimiento de este material, el cual está ubicado en la 12ª región de Magallanes. El petróleo que se obtiene de este yacimiento es trasladado por cientos de kilómetros hasta llegar a la refinería en las regiones del Biobío y Valparaíso, y posteriormente en estos lugares en los cuales el petróleo es trabajado se obtienen variados productos que son derivados del material, los que luego son comercializados a lo largo del país. Realidad internacional con respecto al petróleo. El petróleo y sus productos derivados son esenciales para el mundo y para su desarrollo económico e industrial. La extracción y producción de este recurso se ve bajo la acción de pocos países productores y controlada por los carteles OPEP, ya que en decisiones que toman estas asociaciones afectan a los distintos mercados petroleros en la materia internacional. Las distribuciones del petróleo se concentran en el Medio Oriente, América Latina, África, Europa Oriental, Rusia, Norteamérica y el Lejano Oriente. Como ya hemos mencionado, el mayor parte del cartel del petróleo es la Organización de Países Productores del Petróleo, la OPEP. Created using Powtoon.